tal amigos de Desansiedad? El día de hoy me encuentro muy emocionada de compartirles el testimonio de Mari Carmen, que transitó por nuestro tratamiento y el día de hoy ella nos va a platicar qué tal, cómo empezó con los síntomas de ansiedad, cómo transcurrió la etapa en la que se dio cuenta que necesitaba buscar este apoyo psicológico, cómo encontró desansiedad. Y creo que estas pláticas son muy enriquecedoras porque nos aportan un sentido de esperanza. Sé que personas que están escuchando este podcast probablemente no han encontrado una respuesta a si tengo ansiedad o no, a cómo transitar este proceso de ansiedad, en qué realmente me puede ayudar, y espero que el testimonio de Mari Carmen les empiece a aportar algunas pautas para que puedan reconocer cómo es un proceso de ansiedad y cuáles herramientas pueden ser enriquecedoras en este proceso. Entonces, bienvenida Mari Carmen, muy feliz de compartir este espacio contigo. Y me gustaría empezar a escucharte, empezar a que nos platiques un poquito cómo empezó tu proceso con la ansiedad. Perfecto. Hola Mariana. Oye, soy fan de Desansiedad. Y la verdad es que sí es un camino largo recorrido porque no te das cuenta. Eso es lo que más he aprendido, ¿no? Para mí fue desde muy chiquita y fue a partir de un acontecimiento muy específico en el que sentí mucho miedo corporalmente. Y no pasó nada, no pasó a más, pero yo me acuerdo que sí sentí muchísimo miedo y la vida siguió como si nada. Yo tenía 14 años en ese entonces y mi síntoma, y creo que es lo que más intento compartir, una vez que ya lo identifiqué y que ya supe, gracias a la investigación y todo, mi síntoma fue pensamientos intrusivos, como que después de eso empecé a tener muchísimos pensamientos intrusivos y yo no sabía qué eran. Y la verdad es que me daba mucha pena. Entonces, estando chiquita, como que pues no sabes, no has visto qué es esto, qué pasa, qué está pasando por mi mente. Y ese fue mi primer síntoma, la verdad, pensamientos intrusivos, y los tuve por muchos años, muchos años, porque en realidad creo que sí, me daba mucha pena decirlo. Y ya, o sea, así empezó el camino. Empecé a buscar opciones, pero en realidad fueron muchos años, creo que fueron 5 años que no comenté nada, y podía seguir haciendo ciertas cosas, podía seguir con mi vida, pero sí en el momento en el que llegaban los pensamientos intrusivos era como, ¿de dónde viene esto? Es molesto, es muy molesto, y ¿por qué tengo esto, no? Y me causaba muchísima ansiedad que en ese momento yo no sabía pues, darle el nombre. Claro, sobre todo porque cuando empezamos con estos pensamientos intrusivos, algunas de las primeras reacciones que tenemos es como, ¿qué pasa? No puedo controlar mi mente, están Sí, apareciendo estos pensamientos y seguramente también atravesó por tu mente la idea como de estoy enloqueciendo, ¿no? sí. Entonces, este tipo de conclusiones e interpretaciones a las que llegamos cuando empezamos a presentar los síntomas nos llevan a aumentar la ansiedad, porque como bien dices, no tenemos en ese momento la noción, no tenemos la información, no tenemos herramientas, y se vuelve de repente un poco o sea, esa interpretación agudiza un poco lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, claro, es muy importante ponerle un nombre a la ansiedad, saber que lo que nos está sucediendo se debe a que llevamos durante mucho tiempo acumulando tensión, y de alguna forma los síntomas físicos son fáciles de diferenciar, pero cuando los síntomas se vuelven más que nada por la parte mental, por la parte de los pensamientos, es un poco más complicado de diferenciar qué es ansiedad. Entonces, realmente es importante que la audiencia sepa que este primer contacto con la ansiedad es difícil, pero es aún más es aún más clarificador cuando encontramos la forma de ponerle un nombre a lo que nos está pasando, ¿no? Cuando dices, cuando caigo en cuenta de que, caray, pues esto
no es porque me estaba volviendo loca, esto es porque llevo un tiempo acumulando tensión y es la forma en la que mi cuerpo está buscando expresarla, ¿cierto? Totalmente. Y creo que es, como tú dices, yo tal vez no tenía un síntoma corporal que dijera, a ver, tengo que voltear a poner atención porque realmente no. Seguramente sí, ¿no? Pero eran muy leves o estaban como muy escondidos. Entonces, para mí sí era como, es que es simplemente el pensamiento. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo? En esa época, yo tengo 26 años, yo tenía 14. Entonces, claro, podías meterte a investigar ciertas cosas, pero también no había mucha información o tal vez pues no había mucho al alcance porque el tema no había sido tan hablado. Entonces, sí, una vez que yo me enteré de esto fue como cambió radicalmente, radicalmente y ya lo demás se vuelve mucho más, o sea, el saber que a los demás le pasa y que realmente es algo que está muy investigado y que nos pasa a muchos, entonces para mí fue súper liberador y ya puedes empezar a hacer las cosas que puedes hacer para liberar tensión. ¿Y cómo encuentras esta información? ¿Cómo encontraste la forma de ponerle un nombre a la ansiedad? ¿Cuáles fueron estos primeros pasos que seguiste para caer en la cuenta de lo que te estaba de que lo que te estaba sucediendo tenía un nombre? Sí, la verdad es que me sentía mal constantemente por esto, pero sin saber darle nombre. Entonces me acuerdo que a los 19 años decido como hablar al respecto y tengo una conversación con mi mamá y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que sí me siento muy mal y pienso de tal y tal forma. Fui a ver a un doctor y me dijo, sí, lo que tú tienes es ansiedad. La verdad es que lo primero que él me dijo fue, tómate esta pastilla, ¿no? Y no, yo no hice nada más, yo no atendí ni nada y en el día uno fue como, tómate estas pastillitas para la ansiedad y punto, yo tenía 19. Entonces, como que ahí quedó, a mí se me hizo muy liberador que le supiera dar nombre y que yo, ok, estos pensamientos vienen por tal, pero realmente nunca lo atendí con psicoterapia o hablado o nunca investigué más del tema. Entonces, lo dejé y por una, o sea, sí seguía con los pensamientos, no tenía las herramientas suficientes, entonces lo dejé por muchos años. Se volvió, era manejable en el sentido de que sí, tenía momentos muy, muy buenos, pero también era muy extraño porque sí era obsesivo, entonces era como, estaba en mi mente, no sabía exactamente cómo, tenía muchas dudas al respecto, hasta que experimenté un ataque de pánico. Y este fue por tomarme unas pastillas con cafeína, entonces el sobreestímulo y yo teniendo un evento fuerte, pues ataque de pánico, ¿no? Y ahí ya teniendo sensaciones corporales muy fuertes, ahí dije, ok, ¿qué es esto? Vamos a atenderlo, sé que es ansiedad, ya me han dicho que es ansiedad, ¿cómo lo atiendo? Y bueno, ahí empieza mi búsqueda, ahí empieza, conozco de esa ansiedad gracias a mi hermana, de hecho, y y cambia radicalmente. O sea, yo tenía el enfoque como muy científico en el sentido de, ok, tengo que tomar una pastilla y ya está, ¿no? Y no es así. Entonces empiezo con desansiedad, empiezo a ver el contenido, empiezo a ver los videos y digo, es que es exactamente lo que me pasa. O sea, me impactaba el hecho de que todo lo que yo pensaba estaba escrito y estaba muy bien desglosado. Entonces, para mí, literalmente se me abrió el mundo y fue como, wow, ok, solo es cuestión de que investigue, solo es cuestión de que empiece a trabajar en mí, porque en realidad esto está muy bien puesto y hay muchos que estamos pasando por lo mismo. Y ahí empezó la trayectoria. Sigo en ella, evidentemente, pero pues sí, me encantó encontrar eso. Sí, claro, como bien dices, a veces en este primer diagnóstico nos encontramos con que una pastilla puede solucionar todo, ¿no? Cuando en realidad, claro que los medicamentos son una parte complementaria al proceso de vivir la ansiedad. Hay muchas personas que por supuesto optan por tomarlo y nosotros no juzgamos esta parte en lo absoluto, pero creemos que la parte fundamental la hace el tener un proceso interno, un proceso terapéutico guiado que nos ayude a comprender cuál es la causa real de lo que nos ha llevado a presentar este nivel de tensión, lo que nos ha llevado a dar con el clavo de
sí, en realidad tengo ansiedad porque hay todo un background detrás, ¿no? Hay todo un proceso de vida, hay todo una eventualidad muy puntual, como dices tú, que te sucedió a los 16 años. Entonces, sí, por supuesto que los medicamentos atienden esta parte como externa, ¿no? Nos ayudan en la parte física, tienen un proceso químico que cambia en nuestro cerebro y eso puede tener una repercusión en nuestros síntomas, hacernos sentir mejor, pero realmente si no trabajamos esta parte interna y si no topamos con información certera que nos ayude a comprender lo que realmente nos está pasando, que empatice con lo que estamos sintiendo, pues realmente ese proceso se queda de alguna forma pausado, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que comentas que justamente sentiste como, wow, esto es lo que me está sucediendo, esto lo describe a la perfección y en este espacio me puedo sentir de alguna forma segura, ¿no? Porque me doy cuenta que no soy la única y me doy cuenta que necesito trabajar de alguna forma en esta parte interna, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poquito más de cómo fue este proceso interno para ti. ¿Cuáles fueron las herramientas que te llevaron a conocer las causas de lo que estabas sintiendo? Sí, perfecto. Bueno, obviamente me encontré, en el momento en el que tuve el ataque de pánico, dije, tengo que buscar a un psiquiatra ahora mismo. Wow, las pastillas no me las tomé en serio y probablemente sí tenía que tomar algo bien y seguir un tratamiento, ¿no? Etcétera. Llego con este doctor y me dice, no, tú necesitas eso, tú necesitas un poco de terapia. Y empiezo, ¿no? Empecé con un enfoque que la verdad no fue mi favorito. Entonces estuve varios meses ahí con él y dije como, no, es que esto no es todavía. Ya después mi hermana me presenta esa ansiedad y de alguna forma fue muy reconfortante, como tú lo decías, el que la persona que te está diciendo ya lo haya experimentado y que sí empatice. Y entonces para mí fue como, ok, ya lo hemos vivido todos, ok, perfecto. Entonces soltar todo, decir todo, qué está pasando por mi mente. Me acuerdo, de las cosas más puntuales que fue para mí, que me cambió radicalmente la visión, fue el realmente sentir, como que es un concepto que a veces parece muy artístico, muy espiritual, ¿no? Y sí lo es, sí son todas esas cosas, pero también tiene mucho sentido. Entonces me acuerdo que yo empecé viendo los videos y así sentándome en la computadora con Fabi y era como, ok, siente estas emociones, siente el dolor, no te va a pasar nada, estás totalmente segura sintiéndolo. Entonces yo lo sentía y justo, o sea, lo que empezaba a sentir lo veía ahí plasmado, ¿no? Puedes sentir tal, puedes experimentar esto, que te desconectas tantito, etcétera, etcétera. Entonces, tener una guía así de puntual, en lo personal fue como, estoy acompañada en este proceso. Y sí es difícil, sí es fuerte en el sentido de que sientes muchas cosas, pero habemos muchos y en realidad muchos en su vida llegan a sentirlo. Entonces, así fue, poquito a poco. Empecé terapia a la vez. Como nunca me sentí tan mal realmente los años anteriores, nunca me había dado a la tarea de ser constante o de empezar una terapia. Entonces, a la vez de que empiezo, dale alas a la ansiedad, empiezo un trabajo terapéutico, ya pues sin pastillas, sin nada de eso y sino como ya volteando a ver otra cosa. Y así empiezo a hacer cambios, empiezo a sentir, me empiezo a dar cuenta que tenía que cuidar de mi cuerpo, que había cosas que no había visto de antes, ¿no? Probablemente la infancia, eh, y todo el proceso que se desenvuelve, la verdad. Es muy interesante. Sí, claro, como bien comentas, esta herramienta de permitirnos sentir, pues de repente sonar un poco metafórica, ¿no? Como un poco poética, ¿no? Pero realmente tiene un fundamento científico, una base psicológica, y es muy real, ¿no? Cuando nosotros empezamos a presentar ansiedad, por lo general, lo que estamos haciendo es huir de nuestro cuerpo, ¿no? Huir de nuestros propios sentidos, ¿no?
y esta parte puede resultar en una desconexión que nos hace seguir acumulando tensión, ¿no? Entonces, cuando nosotros como psicólogos abordamos la ansiedad de una forma en la que le decimos a la gente, bueno, es que lo que has estado haciendo todo este tiempo es hacer todo para evitar sentir. Y Sí. lo que tienes que hacer es sentir. De repente la persona sí puede ser como un poco como de qué me estás hablando, ¿no? ¿Cómo voy a sentir esto tan horrible que me está pasando? Esto tan feo que estoy sintiendo y tú me dices que lo sienta, puede sonar un poco confrontativo de inicio, pero una vez que lo empezamos a experimentar, realmente podemos ver que este cambio de perspectiva ante, ante nuestros síntomas y esta forma distinta de ver a nuestro cuerpo como una herramienta necesita liberar la tensión que hemos acumulado durante tanto tiempo, incluso años, puede ser súper enriquecedora, ¿no? Entonces, sí, claro, este cambio de perspectiva es fundamental en el proceso y es justo lo que pretendemos abordar en Dale Alas, ¿no? O sea, que las personas que llegan ahí están evitando completamente su cuerpo, su sentir, ¿no? Entonces, este primer inicio del cambio de perspectiva es súper, súper fundamental en el proceso. Y me da mucho gusto que lo comentes, me da mucho gusto que haya sido una herramienta que a ti te haya cambiado, pues, la forma de ver tu propio cuerpo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque ya también empiezas a proporcionarle los cuidados que sí necesitas. Entonces sí te das cuenta y es como, wow, todo es integral y todo cambia y es verdad que pues sí, necesito estar bien alimentada porque estoy sintiendo esto y estoy sintiendo hambre y estoy sintiendo ganas de ir al baño, estoy sintiéndome triste, estoy sintiéndome enojada, todo. O sea, ahí, a mí sí, ahí fue el punto en el que dije, wow, esto sí es o sea, hubo un antes y un después, literalmente. Sí, claro, porque incluso esta parte de voltear a ver el cuerpo nos hace también darnos cuenta de lo que nos llevó a presentar ansiedad, ¿no? De todo el tiempo que estuvimos evitando, como dices tú, ¿no? Incluso aplazar el hecho de ir al baño, aplazar el hecho de mismo de tomar agua, ¿no? Cuando tenemos esta desconexión ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos la boca reseca y necesitamos agua, ¿no? Entonces, sí, este cambio de perspectiva me parece, como te digo, fundamental en el proceso y me gustaría que nos comentaras de alguna forma qué otras herramientas te fueron a ti muy básicas, ¿no? Así que dijiste como de, wow, esto fue básico para mí, fue básico para cambiar mi perspectiva acerca de la ansiedad, para empezar a tomar acción. ¿Qué otras herramientas puedes rescatar de tu proceso, Perdón, Mari Carmen? La verdad es que creo que lo que más podría ahorita especificar es el trabajo terapéutico, la terapia uno a uno, de decir, me doy este espacio para mí y voy a hablar de todo lo que necesito y realmente puedo hacerlo y a mí me parece que es hasta rico, ¿no? Es como un acto de amor propio en el hecho de me voy a sentar una hora a hablar sobre mí a una persona que sabe, que conoce sobre estos temas. Entonces, eso para mí creo que es muy significativo, o sea, creo que fue una parte muy, muy grande que me ayudó, porque empiezas a este trabajo como de introspección y a veces, no sé, dices como que ir a terapia suena como si algo estuviera mal, ¿no? De forma intrínseca. Y no es así, o sea, realmente es un momento que te estás tomando para ti mismo, para resolver lo que se te antoje resolver, para hablar, para expresarte. A mí eso me cambió muchas cosas. Eso más las herramientas de sentir, cuidarte, relajarte, expresarte, ¿no? O sea, tus seres queridos, pues cambiar un poquito la forma en la que te relacionas, etcétera, pero creo que fue súper benéfico para mí el trabajo terapéutico, uno a uno. Sí, a veces creo que a pesar de que ha habido como muchos avances en ese aspecto, a veces la parte como de la psicología sigue un poco estigmatizada, ¿no? Como que tenemos que acudir al psicólogo ya que tenemos un problema, ¿no? Ya que
pues algo está mal, o la gente que no conoce de estos trastornos ya estamos locos, ¿no? O sea, solo el psicólogo es para locos, ¿no? Entonces, creo que nos digas esto puede ayudar muchísimo a nuestra audiencia a comprender que realmente el hecho de buscar este tipo de herramientas no quiere decir que algo haya mal, ¿no? Sino que necesitamos trabajar en nuestro interior. Es como, yo lo veo casi como ir al dentista, ¿no? Así como haces Sí. una limpieza dental, Sí. pues es una limpieza de sacar tus emociones, de poder externar lo que estás sintiendo a otra persona que te puede guiar, que tiene las herramientas para hacerte saber que lo que estás sintiendo tiene una solución, que tienes que hacer algunos cambios, como dices tú, en la forma en la que te relacionas, en la forma que te relacionas también contigo, pero que es posible, ¿no? Que esta parte de la salud mental es algo que también tenemos que cuidar, ¿no? Totalmente. Y creo que es eso, es muy posible y creo que de las cosas que más ayuda es el sentirte conectado, en el sentido de que yo de chiquita era como, bueno, es que no sé qué me está pasando, no sé darle explicación, no veo a nadie que lo esté viviendo. Y el decir, sí, puedes decir todo lo que está pasando, puedes expresarte, hay gente que lo va a entender, hay muchos que han pasado por lo mismo. Eso a mí realmente creo que fue fundamental. El decir, sí, sí es cierto. Y como seres humanos no somos tan diferentes al final del día. Entonces, mmm, el saberte conectado, el saberte apoyado y pues el saberte parte de, o sea, que es algo que pasa. Me encantó. Sí, como que siempre vemos esta parte como de que es mejor siempre afuera que adentro, ¿no? Uh-huh. De repente llevamos mucho tiempo callando nuestras emociones, Sí. ocultando realmente lo que nos pasa, sin poder comunicarle ni a nuestra familia ni a nuestros amigos más cercanos, por el miedo a ser juzgados, por la vergüenza, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezas estos procesos personales, terapéuticos, estos procesos de apoyo que pueden ser, como bien dices, una terapia, un tratamiento como Dale Alas o incluso escuchar un podcast como este, ¿no? Y caerte en cuenta de que, wow, esta herramienta me está dando las pautas para entender y comprender que lo que está sucediendo en mi interior necesita salir, necesito ponerlo en un lugar, necesito poner acción, ¿no? Entonces, creo que esto que nos comentas es muy rico y puede también proporcionarle a las personas que lo escuchen, pues sí, muchas herramientas para no sentirse solos, no sentirse la única persona que está pasando la mal soy yo, ¿no? Sí, sí. Entonces, te agradezco muchísimo, Mari Carmen, te agradezco que nos Gracias. compartas lo que a ti te sirvió, que creo que también le puede servir a muchas personas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces no tenemos los recursos para acceder a lo mejor a un proceso de terapia personalizada o a pues sí, a un tratamiento que nos guíe, ¿no? Pero creo que el simple hecho de escuchar esta grabación, tener un podcast que te diga como de, no estás solo, ¿no? A mí también me pasó, es fundamental. Totalmente. Entonces, te agradezco muchísimo. No sé si gustes agregar algo más, complementar esta conversación, darle una conclusión, algo más que quieras aportarle a alguien que nos esté escuchando en este momento. Sí, yo te agradezco muchísimo a ti, Mariana. Creo que lo que más aportaría es que sí, o sea, que te sepas acompañado, porque a veces lo mental, como bien decíamos en un principio, parece muy extraño y estás diciendo, no sé qué me está pasando y cómo lo digo, me da muchísima pena esto y más cuando estás en la adolescencia, no sabes cómo muy bien expresarte. Si alguien está escuchando esto que haya experimentado pensamientos intrusivos, o sea, mi consejo sería adelante, háblalo, eh, que te sepas, sí, conectado, apoyado, que te sepas, pues parte de eso. Eso es lo que yo más intento decir ya después de haber experimentado ansiedades, como no, realmente no pasa nada.
puedes hablar sobre todo, aunque parezca súper extraño, aunque parezca súper incómodo, todo tiene solución. Gracias, Mari Carmen. Y yo, desde mi perspectiva de psicóloga, le podría decir a la audiencia que siempre hay una persona dispuesta a apoyar, que nos dedicamos por esto, por pasión, porque queremos también hacerle saber al mundo que lo que está sucediendo en su interior tiene una solución, que pueden, como dices tú, conectar con nosotros y con las personas que también han experimentado lo mismo en su proceso. Entonces, muy agradecida contigo, Mari Carmen. Gracias. Compartir este espacio contigo. Gracias, Mariana. Te mando un beso y también a toda la audiencia que nos escuchó hoy. Espero que les sean de utilidad estas herramientas.